Esta mañana vamos a ir a la Escritura y le voy a predicar esta mañana de un profeta llamado profeta Malaquías, que predicó esta palabra al pueblo de Israel, al remanente que llevaba aproximadamente 100 años, que habían vuelto del exilio. Porque se acuerda que hablamos que hacía más o menos 90 años que antes que llegara Nehemías había ido Esdras por la orden del rey, y la obra después fue paralizada porque habían dicho mentiras de que ellos estaban construyendo para sublevarse contra el rey. Y bueno, y el Señor puso esa carga en Nehemías, y Nehemías vino a ese lugar, a Judea y Jerusalén. Y cuando leíamos en el texto la semana pasada, dice que él estuvo 3 días recorriendo sin hablar con nadie. Usted sabe que cuando uno está 3 días sin hablar con nadie, cuando uno tiene que hacer determinado trabajo, es porque está pensando a ver cómo va a ser. Y aparte está mirando lo que pasa. Porque no podemos ir, por ejemplo, si vamos nosotros a Judá y a Jerusalén, una cosa es lo que me contó mi hermano Hanani, me pongo en el lugar de Nehemías. Otra cosa también es lo que me contaron los hermanos que vinieron con Hanani, porque nadie viajaba solo. Entonces le habían dicho que las puertas estaban quemadas por fuego y los muros derribados. Y cuando él vino estuvo 3 días y no le comentó a nadie. Vimos que la cabalgadura no podía pasar porque estaban los escombros que estaban ahí. Y bueno, Nehemías vino y vio lo que pasaba ahí en Judá. Y una cosa es venir para edificar y otra cosa es interiorizarse desde adentro, porque se cree que en esos 3 días Nehemías estuvo hablando con los sacerdotes del templo, porque el templo ya estaba edificado. Lo que no había eran muros y no había puertas, pero el templo se había edificado ya. Entonces, esta mañana cuando él llegó ahí, vio en el pueblo una gran indiferencia. ¿Se acuerda que yo le dije que el domingo vamos a hablar de indiferencia? Entonces, esta mañana, haciendo este repaso, vamos a ir al libro de Malaquías, que se cree que él fue contemporáneo de Nehemías o predicó unos 10 años después que terminó Nehemías de reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Entonces vemos que este hombre tenía un mensaje para el pueblo, porque el profeta era vocero de Dios. Y Dios hablaba a través de aquellos hombres que estaban en comunión con Él. Porque no podemos hablar de algo si no tenemos una comunión y una relación con Él. Si Él no nos habla, no podemos hablar. Y dice, si Él habla, ¿quién no va a hablar? Pero si Él calla, y después vemos que este libro de Malaquías pasaron 400 años sin una voz profética de parte del Señor. Quiere decir que es una palabra que era fuerte, pero era una realidad. Y dice así Malaquías capítulo 1, 1 al 14. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Quiere decir que nos estamos situando en una palabra que es contra Israel. Porque a nosotros nos gustan las palabras que son a favor nuestra. Nos encantan. Pero acá hay una palabra que dice contra Israel. Y comienza en el versículo 2 con una palabra que dice, yo os he amado, dice Jehová. Comienza Dios diciéndole al pueblo que Él los ha amado.
Y yo quiero que usted piense, esta mañana, ¿Dios lo ama a usted? Voy a hacer de vuelta la pregunta. ¿Dios lo ama a usted? Amén. Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Dios lo ama a usted? Amén. Entonces, si Dios lo ama a usted, dice la Escritura que Dios al que ama lo disciplina. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿y en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero decirle que el pueblo de Israel en ese tiempo había entrado en indiferencia. El ánimo de ellos era indiferente. Y la indiferente es que no tienen inclinación ni repugnancia por un objeto o por una persona. Indiferente, en el diccionario, dice que no presenta motivo de preferencia, que causa poca impresión sin interés, que por nada se conmueve, que no siente inclinación propia. Eso significa la palabra indiferencia. Los judíos habían llegado
a la indiferencia hacia la adoración al Señor. Por eso yo decía, que lo leímos ayer en el versículo 13, fastidio tengo. Por esa indiferencia, ellos habían llegado a ofrecer lo peor en el culto al Señor. Ellos le ofrecían lo robado, lo cojo, lo dañado o enfermo. ¿Por qué? Porque habían caído en la indiferencia. No tenían una inclinación hacia las cosas santas de Dios. No valoraban la mesa del Señor. Y yo quiero decirle esta mañana que nosotros también podemos caer en el error de la indiferencia a las cosas de Dios. Vamos a ver algunas cosas que nos hacen ver cuando estamos nosotros cayendo en la indiferencia hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo en este día, en esta mañana, según 2 Corintios 13:5, es una escritura que el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corintio y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Está hablando Pablo que nosotros nos probemos y nos examinemos. Y dice: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a ver esta mañana de qué manera nosotros podemos estar cayendo en la indiferencia. Le digo más, cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia y hablo de la iglesia en general. No estoy hablando específicamente de nuestra iglesia, sino que cada uno de nosotros podemos ser parte de esa indiferencia. Porque eso es lo que está pasando acá, allá y en todos los sitios. Hay una indiferencia. Hay una indiferencia a las cosas de Dios. Porque si vemos que somos indiferentes y nos examinamos a nosotros mismos, porque no solo lo va a escuchar usted, lo escuchan personas a través de YouTube. Entonces no estoy hablando, porque cuando hablo para acá, hay muchos que están escuchando también afuera. Y muchas personas asisten a la iglesia. Quiere decir que es una palabra importante y determinante para nosotros si estamos cayendo o no. Por eso yo no voy a juzgar. El que juzga es la palabra de Dios. Pero Pablo dice: examínense ustedes a ver si ustedes están cayendo o no, o ya cayeron. ¿Me entienden? Quiero dejarlo acá porque no he venido esta mañana a hacer una acusación. Porque es como dijo el Señor: el que esté libre de pecado, que levante la mano, que tire la piedra. Entonces quiero que usted me entienda, pero realmente le digo, yo soy sincero, desde el domingo anterior, que yo dije, le voy a predicar el próximo domingo de la indiferencia, he estado cargado en mi corazón. Y he estado orando al respecto. Y vemos acá, lo primero que nosotros encontramos cuando comenzamos a caer en la indiferencia es las reuniones los días domingos. Porque sabemos que es un mandamiento del Señor reunirnos los domingos. No es algo opcional. Porque según la Biblia, ahí en Hechos 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo lo hizo Pablo? ¿Cuándo les enseñó Pablo? El primer día de la semana. Que para nosotros los cristianos es el día domingo. Pero quiero decirle que muchos hermanos son indiferentes a las reuniones de los domingos.
Para muchos hermanos no es importante el domingo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos caer en la indiferencia? Algunos se reúnen ese día para hacer otra cosa. Yo conozco gente muy cercana que, entre comillas, dice ser cristiano, que se reúnen para ir de paseo, que se reúnen por el trabajo, que se reúnen por un negocio. Y cuando nosotros estamos dejando de lado primeramente la reunión del día domingo, nosotros estamos siendo indiferentes, estamos mostrando indiferencia. Porque ahí en Hebreos 10, 25 al 27 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El día que se acerca es el día del Señor. Y Él no va a venir a buscar una iglesia indiferente. Él va a venir a buscar una iglesia que es santa, que no tiene mancha y que no tiene arruga. Y entonces dice usted, bueno, yo soy pecador, sí, pecador pero arrepentido, lavado por la sangre de Cristo. Y cuando el Señor nos habla de esta manera es porque hay tiempo para que nosotros nos examinemos y hagamos algo al respecto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. El tema es que no nos arrepentimos. El tema es que somos indiferentes a la palabra de Dios. El tema es que somos indiferentes a la reunión del domingo. Total, nosotros vivimos en la gracia. Y hemos confundido gracia con el libertinaje. Nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos parece. De ir o no ir. Soy libre. Total, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Dice, porque, versículo 26, si pecaremos voluntariamente, la mayoría de las personas, yo no le digo que si ese día domingo hubo algo excepcional, no la regla de todos los domingos, o de casi los domingos, que es más importante irte de paseo, irte de viaje, y dejar la iglesia, total, no pasa nada. Lo que está pasando, dice, después de haber recibido conocimiento de la verdad. Esta es una palabra para los cristianos. Después de haber conocido, dice, recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros nos reunimos, y en muchos sitios, yo me acuerdo, en las reuniones, la mayoría de los que estaban cerca llegaban tarde. Llegaban antes los que estaban más lejos que los que estaban más cerca. Y llegaban algunos cuando la reunión ya estaba empezada. Y eso es una manera de ser indiferente con la reunión en la casa de Dios. Muchos llegaban a dormir, o muchos estaban dormidos cuando llegaban, y a la hora de comenzar la alabanza, estaban en sus cosas. Si se encontraban con el hermano empezaban a charlar. A la hora del sermón, estaban hablando con aquel que tenía mucho más cerca, o se levantaban para ir al baño, para hacer, bueno, usted ya se ha estado en otro. Nosotros somos un grupo pequeño, nos conocemos todos. Pero yo le digo, esto está pasando y pasó, y le digo más, y cada vez más pronunciado. No están atentos a la reunión. O cuando uno sirve la mesa del Señor. Cuando servimos la mesa del Señor, muchos están pensando en otras cosas. Y esto es menospreciar la cena del Señor. Eso es tener en poco la mesa del Señor. Eso es ser indiferente a la mesa del Señor.
Y es otra manera que nosotros podemos mostrar indiferencia a Dios. Parece que venimos a hacer todo, pero lo que menos venimos a hacer es lo que debemos hacer, que es venir a adorar al Señor. Muchos son indiferentes en la alabanza, en los cantos. Muchos son indiferentes a la oración. Muchos no oran. Y esto demuestra que hay indiferencia a las cosas del Señor. Somos indiferentes cuando no ofrendamos como hemos prosperado. Somos indiferentes cuando ofrendamos como hemos prosperado. Porque la Biblia es muy clara. 1 Corintios 16, versículo 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿qué? Ponga aparte, ¿qué? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Hermano y amigo, cuando nosotros ofrendamos al Señor lo que nos sobra, estamos siendo indiferentes con este mandamiento. Porque Pablo lo dejó bien claro. No le pidió a nadie más de lo que él podía. No le pidió más de lo que decía. Y lo dejó bien claro. Cada uno según lo que haya prosperado. ¿Cómo puede ser que aumente mi prosperidad, pero mi ofrenda disminuya? Y yo le hablo con conocimiento de causa. Porque yo soy una persona que he tenido negocios y negocios grandes. Y tengo autoridad para hablarle esto a usted. Porque para nosotros siempre le ofrendamos al Señor. Con mi esposa. Hasta el día de hoy. Y no importa el monto, porque Pablo lo dejó claro. Según haya prosperado. Cuando ofrendamos lo que nos sobra, estamos siendo indiferentes a este mandamiento. Cuidado con caer a la indiferencia de las reuniones, de los días domingos, y por eso ofrecemos una adoración indiferente a Dios. Una adoración y un servicio al Señor que realmente, le digo algo, siempre que fui a la iglesia, y le puedo asegurar que casi van 40 años, nunca fui a la iglesia y salí de ese lugar sin haber adorado a mi Rey. Nunca. Y he visitado muchas iglesias y en algún momento en la iglesia el Señor se presenciaba. Y nunca salí de decir, bueno, acá no recibí nada, porque siempre uno recibe. Porque el Señor dice, dad y recibirás. ¿Venimos a adorarle o venimos a ser indiferentes con aquel que es Rey y Señor de la gloria? Segundo, la indiferencia en el hogar. También podemos caer en la indiferencia en el hogar. ¿Cómo? Bueno, cuando el marido no es la cabeza de la familia, de la casa. Porque la Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. No está hablando de que el marido es la cabeza del hogar. Y cuando el marido no es guía del hogar, está fallando, ha caído en la indiferencia. Está puesto por Dios. ¿Y qué es el hombre? Es indiferente al mandamiento de Dios.
El marido es indiferente a Dios cuando no ama a su esposa. Porque la Biblia dice claramente: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. La indiferencia se ve cuando el marido no ama a la mujer. Por eso la golpea, la maltrata, la insulta, etcétera, etcétera, etcétera. También hay indiferencia en la esposa cuando la mujer no respeta a su marido, cuando no lo ve como la cabeza del hogar, está siendo indiferente. Cuando no se sujeta a su marido, porque la Biblia dice claramente acá en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo sé que hay mujeres que es difícil, y yo sé que hay hombres que también son difíciles, pero está hablando como al Señor. Y cuando uno se sujeta, tanto el hombre como la mujer, Dios hace milagros. Pero no le pidamos milagros cuando nosotros no hacemos nuestra parte. ¿Me va entendiendo o no me va entendiendo? Hay personas, hay mujeres, esposas, que son indiferentes, como fue Basti, la reina, que fue indiferente y fue desobediente a su marido, y caemos en la indiferencia. Somos indiferentes cuando no se disciplina a los hijos en la casa. Porque en Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los padres caen en la indiferencia cuando no disciplinan a sus hijos. Amén. Cuando no los corrigen, cuando los dejan que ellos hagan lo que ellos quieran. Y después lamentamos. Amén. Lamentamos como le pasó a Elí. Porque Elí no reprendió a sus hijos cuando él vio que eran desobedientes a Dios. Y Dios le dijo a través del profeta Samuel, y dice: yo le mostraré y yo lo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dios juzga lo que uno ya sabe. Uno sabe si ha sido indiferente con los hijos. Uno sabe si ha sido indiferente con la corrección, que ha sido indiferente con la enseñanza. Uno sabe si uno ha sido indiferente de no llevar a sus hijos a la iglesia, de no llevarlos, de no hacer un sacrificio por sus hijos. Y después oramos para que nuestros hijos se conviertan. Oramos para que nuestros maridos se conviertan. ¿Cuándo? Cuando nos casamos con aquello que dice el Señor: no hagáis unión con los yugos desiguales. Y vivimos mal porque no se convierte. La salvación es por gracia, hermano, no por orden ni por... yo lo ordene para que se conviertan. Dice: la iniquidad que él sabe. Y sabe, cuando Dios lo reprendió allí, ¿sabe lo que dijo él? Bueno, que haga lo que bien le parezca. Amén. Era indiferente. Y podemos estar siendo indiferentes nosotros. ¿Cómo están tus hijos? Y que hagan Dios lo que tenga que hacer. Ah, Dios es bueno. Sí, pero también es justo. Dios es misericordioso, pero también aplica justicia. Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, cuando sucedan las cosas, por causa de nuestra indiferencia, porque no, como dice, la maldad no viene sin ninguna causa. Debe haber una causa para que venga la maldad. Porque la causa es lo que produce después el efecto. Nosotros podemos ser indiferentes, hermanos, cuando no corregimos a nuestros hijos. Cuando los hijos no obedecen a los padres, porque dice: hijo, obedeced a vuestros padres, porque es justo.
Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos, cuando no obedecen, están quebrantando los mandamientos de Dios. Cuidado, hermano, con la indiferencia en el hogar. Cuidado. Cuidado con no cumplir con los mandamientos de la palabra de Dios. Hay indiferencia cuando estudiamos la palabra. Muchos de nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios. Dejamos la Biblia, la traemos a la iglesia, pero la dejamos hasta el próximo domingo. Y cuando la movieron un poco, entonces, ¿dónde quedó la Biblia? ¿Y cómo? ¿Y el lunes? ¿Y el martes? Muchos son indiferentes cuando no le dedicamos tiempo para estudiar la palabra. Muchos hermanos no van al estudio para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están ocupados. Porque tienen muchos quehaceres. Y saben, hermanos, están como Marta. Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Pero una cosa era necesaria. Y María escogió la mejor parte, la cual no le va a ser quitada. ¿Cómo estaba María? Estaba la palabra de Dios en la casa, Jesús. Pero Marta estaba preocupada por la comida. ¿Y cuántos de nosotros estamos preocupados por el trabajo? Marta fue indiferente porque estaba Jesús ahí. Y hermano, la cosa más importante es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos la actitud de Marta? Estamos hablando de examinarnos a nosotros mismos. Porque primeramente el apóstol Pedro nos dijo que debemos desear la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2:2. Pedro le estaba hablando a la iglesia. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Habían recibido salvación. Pero dice, desead la palabra de Dios para que crezcas. Usted sabe que hoy no se puede predicar de cosas mucho más altas porque uno tiene que dar leche. Como le dijo Pablo a los corintios, en vez de darle carne, les tengo que dar leche, porque son niños espirituales. ¿Y qué es un niño espiritual? Uno que no crece. ¿Pero por qué no crece? ¿Por qué no hay crecimiento en mi vida, en tu vida? ¿Por qué? Eso usted lo puede saber usted. Porque Pedro dice que debemos crecer por medio de la palabra de Dios. Ahí en 2 Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia. Y voy a hablar de lo que es la palabra gracia. Es el favor que usted y yo no merecemos. Y si realmente somos conscientes que nosotros no merecemos nada, porque leía ayer que el infierno es un lugar para gente que merece ir al infierno. Pero el cielo es un lugar para gente que no merece ir al cielo. Porque es por gracia. ¿Usted ha pensado que usted no merece ir al cielo? ¿O usted cree que usted se merece ir al cielo? Ninguno merecemos ir al cielo. Y Pedro dice, antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando dice amén, que así sea, que crezca uno con el conocimiento de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros ignoramos
que la palabra de Dios es la espada de Dios que nos da para combatir al enemigo, porque dice ahí en el libro de Efesios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos esta mañana cuando Brenda nos comparte del rey? ¿Qué hizo el rey? Trajo delante del Señor, puso la carga porque conocía al Señor, tenía una relación. Fue lo primero que hizo, reconocer, Señor, yo no puedo contra todo esto. Pero conocía. ¿Y nosotros cómo vamos a combatir con la palabra de Dios si no la conocemos? Si no la estudiamos, si una cosa es conocerla y otra cosa es aplicarla. Si no vivimos conforme a ella, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Hay indiferencia a la predicación. Y usted me puede decir esta mañana, bueno, pero yo no soy predicador. Pero mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Hay indiferencia en la predicación del Evangelio. Todos los cristianos verdaderos son evangelistas, aunque no tengan ministerio. Todos. Si usted realmente ha sido alcanzado por Cristo, usted tiene un mensaje de salvación para aquella gente que estaba en el lugar que usted está ahora, en el lugar que usted estaba antes, perdido, pero usted recibió un mensaje de salvación. Pero nosotros lo negamos, no hablamos, no queremos que nadie sepa que soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque somos indiferentes. Mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Hay que enseñar la palabra. No es ir a la estación del tren a hablarle de Jesús y después siguen en el próximo tren. Para eso está la iglesia. Para eso está el estudio de la palabra. Para enseñarle todas las cosas. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Para enseñar los mandamientos que Jesús ha dado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero debemos enseñar la palabra a aquellos que se han convertido. Y debemos predicarle a los que están afuera. Marco lo mismo. 16, 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Blanco, negro, rubio, ojos celestes, ojos verdes, todo, póngale lo que usted quiera, a todos. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno merecíamos nada. Y hemos alcanzado gracia de parte de Dios. ¿Y por qué la hacemos tan difícil? ¿Por qué miramos no, este no? ¿Por qué no oramos antes de salir de nuestra casa? Y le pedimos que encienda nuestro corazón. Y buscamos la oportunidad. Vamos buscando, moviendo a ver dónde se mueve la mano de Dios. Pero es mucho más fácil venir a la iglesia, escuchar la predicación. ¿Cuántos de ustedes la predicación les habla y se la mandan a un hermano? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos saben que tenemos un YouTube? ¿Qué van las predicaciones? ¿A usted le hablan las predicaciones? Dígame la verdad. ¿Usted las pasa? No. Es indiferente, es egoísta. Porque la palabra de Dios se va a quedar sorprendido usted. Se va a quedar sorprendido. Porque no predicamos para la iglesia solamente acá. Hay muchas almas que tienen que ser alcanzadas. Y tenemos que alcanzarla de una manera o de otra manera. ¿Y cómo vamos a hacer? Compartiendo la predicación. Compartiendo aquello que Dios me habló. Pero si la gente no sabe nada de lo que nosotros hacemos, ¿por qué? Porque nosotros callamos. Y si hablamos, hablamos inoportunamente.
No dejamos que el Espíritu trabaje. ¿Y cómo va a trabajar el Espíritu? El Espíritu trabaja con la palabra de Dios. Somos indiferentes cuando no queremos predicar el Evangelio a los perdidos. Somos indiferentes. Somos indiferentes a las almas que día a día se están perdiendo. Y hay una gran indiferencia a la evangelización. Muchos de nuestros amigos no saben que somos cristianos. ¿Saben por qué? Por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar y por nuestra manera de actuar. Que no queremos que se enteren que somos cristianos. ¿Cómo puede ser? Porque si uno es santo y vive en santidad, uno puede ir a cualquier lado. No te va a cambiar el lugar. Porque si tú has sido cambiado acá en tu corazón, no tenés problema afuera. No, pero acá no. Mire, quédese tranquilo. Que Dios sabe dónde va. Porque Él dijo, para esos que van y que viven comprometidos con la palabra de Dios y viven en santidad, Él dio una promesa. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque usted va a ir porque lo guía el Espíritu Santo. Muchas veces ponemos pretextos. Pero la verdad, ¿cuánto ponemos excusas? ¿Cuánto hace que usted no le habla a una persona de Jesús? ¿Cuánto hay que usted ni invita a una persona que venga a la iglesia? Ya me dijeron que no, y a mí qué me importa que me digan que no. Seguiré insistiendo, seguiré orando y esperaré el momento para invitarlo. ¿Cómo podemos ver milagros si lo que estamos no estamos creciendo? Pero tráiganla de afuera. Si vimos cuando vino las personas, cuando vino la gente, Dios la ha tocado y la ha sanado. Amén. Y es una manera de predicar el Evangelio. No para que estén conmigo, no para que se encuentren con Jesús y conozcan que hay un Dios que es real. Pero somos indiferentes. No compartimos. No compartimos. No tenemos carga por los perdidos, hermano. ¿Y sabe lo que se llama? Indiferencia. Quédese tranquilo que Dios no lo va a enviar al misionero. Quédese tranquilo, ¿sabe por qué? Porque antes de enviarlo al misionero le pone la carga. Pero nosotros estamos cómodos. No tenga problema con África, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Estamos cómodos. Pero ¿sabe por qué? Porque hay indiferencia. Ya es tiempo que despertamos, que despertemos. Ya es tiempo que compartamos a aquellos que están perdidos. Porque usted, le digo más, el 99% de sus amigos están perdidos. Pero usted cuando va con ellos hace las mismas cosas de ellos. ¿Y cómo le va a hablar de Jesús? Dígame. ¿Puede hablarle de Jesús? No le puede hablar. ¿Sabe por qué? Porque se avergonzaría. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Todos aquellos que negaran mi nombre, yo le negaré delante del Padre. Y todos aquellos que confiesen mi nombre, yo los confesaré delante de mi Padre. Mírenlo. ¿Qué pasa? Que si es indiferente a la palabra de Dios, quizás no sepa nada. ¿Por qué? Porque es indiferente a la palabra de Dios. ¿Vio que había mucho con indiferencia? ¿Usted cree que era para tocarlo así nomás la indiferencia? Hay indiferencia con los hermanos. Somos indiferentes a los hermanos. Cuando un hermano comparte algo, no ponemos nada, no decimos nada. Seguimos nuestro trabajo, seguimos nuestras cosas. Ni sabemos si existe. Muchos de nosotros ni sabemos que el hermano está enfermo. O la hermana está enferma, ¿sabe por qué? Porque nadie dice nada.
Conclusión. La indiferencia es no tener interés en las cosas de Dios. Y sabe, hermano, que la indiferencia nos puede llevar a la ruina. Y la indiferencia nos puede llevar a la ruina eterna. Si nosotros no nos arrepentimos a tiempo. Y dejamos de ser indiferentes. Indiferente a lo que Dios manda. Indiferente en muchas áreas. Porque el Señor le había dicho, dice, me traen lo cojo, me traen lo robado, me traen lo dañado. Y Él le dijo, preséntaselo a tu príncipe. Quizás el príncipe en ese momento era Nehemías. Llévaselo a él. Llevar el animal tuerto. Porque está hablando del sacrificio. Debe ser, como dijo David, yo no voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste. Y nosotros venimos y le damos la sobra en todo. Dios llegó que ya no quería más la ofrenda de ellos. Y qué dolor, hermano. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová del ejército, y de vuestra mano aceptaré ofrenda. Me llamó la atención la palabra de balde, porque esa fue la acusación que hizo Satanás delante de Dios. Pero se equivocó de persona, se equivocó de hombre, porque le acusó a Job del que servía a Dios de balde. Y Job era un hombre que cada día ofrecía lo mejor a Dios y adoraba a Dios. Ahí se equivocó porque él conocía lo que es el hombre. Dice, ¿le va a servir de balde? ¿Y cuántos de nosotros vamos a la iglesia o ponemos la ofrenda pequeña, no hace que aumente? ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo que por ahí se levante la bendición. Pero el Señor dice, hermano, no quiero tu ofrenda, si no lo vas a hacer de corazón. No me sirve tu ofrenda. ¿Por qué? Porque has pensado que la mesa del Señor... Miren lo que dice. Esta palabra es fuerte. Cuando me ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es vano? Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre, Señor? ¿En que ofrecéis sobre mi altar el pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermano, cantar, orar, alabar, es adoración. Ofrendar es adoración. Enseñar la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. El adorador adora en todos lados. ¿Sabía usted? El adorador no tiene lugar para adorar. Porque David adoraba en la montaña. David adoró en la cueva. David quería ir al templo para encontrarse con los hermanos. Y nosotros nos dan igual los hermanos. ¿Por qué? Porque hay indiferencia. Hermano, lo que le pasaba al pueblo de Israel puede ser que a nosotros también nos esté pasando lo mismo. Que lleguemos a ser indiferentes a las cosas de Dios. El Señor decía que nosotros no sigamos un servicio a Dios indiferente. No seamos indiferentes.
Mire lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Hermano, ¿no será que nos estamos deslizando de una manera? Porque dice, tenemos que aprender, dice, atender es necesario con más diligencia, es prestando atención. ¿No será que nos estamos volviendo como la iglesia de la Odisea? Era una iglesia, ahí en Apocalipsis 3, 14 al 17, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire la respuesta del Señor. Y no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Es fuerte. Esta mañana es una palabra fuerte. Es muy fuerte. Pero la iglesia de la Odisea era indiferente a las cosas de Dios. Y dice la Escritura que Él dice, yo la vomitaré de mi boca. Es una expresión dura, pero es la verdad de Dios. Es lo que Él veía. Dice, porque yo conozco tus obras. No vas a creer que Él no conoce lo que tú y yo hacemos. Él lo conoce todo. Amén. Hermano, ¿sabe por qué Dios lo escuchó a Nehemías? Mire ahí en versículo 1, 6 al 7. Capítulo 1, versículo 1, 6 al 7. Esta es la oración de Nehemías, que estuvo orando después que recibió el anuncio de que los muros estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. ¿Por qué Dios lo escuchó a Nehemías? Mire lo que ora Nehemías acá en el versículo 6 de este capítulo 1. Voy a leer el 5, después miramos el 6. Te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Y cómo comenzó Nehemías? ¿Y cómo podemos nosotros comenzar esta mañana? Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Sí, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre. ¿Por qué no puede venir y decir, bueno, como hizo el pecador allá del fondo? Dijo, Señor, yo te doy diezmo, yo te doy esto, yo te doy aquello. Pero había uno que no podía levantar porque estaba arrepentido. Hermano, quiero decirle, sin arrepentimiento, que significa un cambio, no hay perdón de pecados. La Biblia tiene la promesa de la limpieza del pecado si nos arrepentimos. No invoque la sangre de Cristo si no se va a arrepentir. No lo tome como un amuleto, porque la sangre de Cristo es santa. Y dice que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de nuestra maldad. Maldad está hablando de aquello que está mal. ¿Y se acuerda de la oración del padre de Juan el Bautista? ¿Se acuerda de esa oración? De Zacarías. Que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Necesitamos, hermano, ser librados de la indiferencia a las cosas de Dios. Volver a poner a Cristo en nuestro corazón en el primer lugar. Porque no es segundo, ni tercero, ni último. Jesús dijo, yo he venido, para esto he venido, para ser rey. Y Él sigue siendo rey. Infinito en poder en el cielo y en la tierra. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos. Todos. Y hay dos maneras de entender este mensaje. Hacer como hicieron los discípulos cuando estaban en la última cena. Que Jesús dijo, uno de vosotros lo va a entregar. ¿Y qué hicieron ellos? Preguntaron. Señor, ¿seré yo? Pero el único que no preguntó era Judas. ¿Me entiende? Podemos tener dos actitudes. Pero fíjese que Judas, después que Jesús le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sabe dónde apareció Judas después? Ya no comió más con Jesús. Fue el que iba delante de Jesús, delante de todos aquellos que iban a detener a Jesús para ser crucificado. O vamos delante de Dios, o el próximo paso está aquí. Negar a Cristo, entregar a Cristo, como hizo Judas por 30 monedas de plata, que después se la tiró y... No, hermano, esto es fuerte. Si el Espíritu Santo trabaja en usted y en mí. Pero yo le digo esta mañana que la palabra de Dios no va a volver vacía. Para que haya cambio, debemos cambiar nosotros. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Que penetra hasta los tuétanos. Y dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Porque al comenzar esta predicación, Señor, tú dejaste bien claro que nos amabas.
Tú dijiste que nos amabas. Y tú al que amas lo disciplinas, Señor. Y aún dejaste dicho en tu palabra que el juicio comienza por tu casa. Señor, perdónenos por amor de tu nombre. Señor, yo reconozco que yo y la casa de mi Padre hemos pecado contra ti y contra el cielo. Y esta mañana te pido perdón. Perdona el pecado de indiferencia. Padre, no quiero ser más indiferencia con tus cosas. Padre, me arrepiento esta mañana. No quiero ser indiferente con la oración. No quiero ser indiferente con tu palabra, Señor. No quiero ser indiferente con tu iglesia. No quiero ser indiferente con mis hermanos, Señor. No quiero ser indiferente con el Evangelio, con las almas que se pierden, que día a día están cayendo a los mismos infiernos. Perdónanos, Señor. Perdónanos y líbranos en esta mañana. Que encuentres un corazón receptivo a tu palabra. Que encuentres un corazón obediente a tu palabra esta mañana. Señor, porque nos volvemos a ti. ¿A quién iremos, Señor? Manda la lluvia esta mañana en este lugar. Manda el fuego de tu amor otra vez a nuestro corazón. Porque nuestras vidas han entrado en el estado que está tibio, Señor. Vuelve a encender el fuego de tu amor, el fuego con el cual tú nos alcanzaste, Señor. Oh, Señor, perdónanos, porque hemos sido infieles. Pero tú dices que si somos infieles, tú permaneces fiel. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo de Dios. Ven esta mañana y convence nuestro corazón. Toma el control. Glorifica a Cristo en mi vida. Glorifícate en nuestras vidas. Y vuelve tu gloria, Señor. Vuelve tu gloria y muéstranos para qué vivimos. Somos tus siervos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Perdónanos, límpianos con la sangre preciosa de Cristo. Lávanos esta mañana. Purifica nuestros ojos, purifica nuestros oídos, purifica nuestros